Ok, el tema 1 es el capítulo 1 y es la introducción a las comunicaciones. En este capítulo, este es el libro texto que vamos a tener. Aquí aparece que es la cuarta, sí es la cuarta edición, la de Tomasi. Es parecida la cuarta, la quinta. Creo que este libro de Tomasi, no estoy enterado a cuál es la última edición que ha llegado, pero son muy parecidas. ¿Qué es lo que se ve en el primer capítulo? Lo que es modulación y demodulación, un concepto básico en la parte de comunicaciones, lo que es el espectro electromagnético. Aquí del espectro electromagnético nos vamos a centrar en las frecuencias que son de comunicaciones y más de las comunicaciones que nosotros vamos a ver. Nos vamos del espectro, vamos a tomar el segmento que nos va a interesar, que es el que nosotros vamos a ver, donde están las comunicaciones AM y FM. Está ancho de banda y capacidad de información, los primeros conceptos que se dieron para relacionar. Están los modos de transmisión, configuración de circuitos. Esto es en los primeros equipos que se hicieron, que eran equipos, las centrales telefónicas habían, bueno, todavía los hay. Los que nosotros tenemos, los teléfonos que son a 2 hilos, pero los troncales que son para de los teléfonos ejecutivos son de 4 hilos. Se ve ese híbrido y supresores de eco. Antes los equipos antes lo tenían. Ahora, bueno, hay otros equipos que sí todavía lo tienen, solo que ya no es las etapas como nosotros lo mirábamos. Las análisis de señales era una parte que nosotros, cuando era presencial, se miraba mucho porque estaba qué significaba lo que era Fourier en la parte de comunicaciones. Esta parte ya ahorita ya solo queda para evaluarla como teóricamente, ya no hay nada de matemáticas. El mezclado en comunicaciones, que es lineal y no lineal, y esto que antes era la base de muchos libros, el ruido, porque antes en las comunicaciones analógicas era pero mucho ruido. Después se cambió a digital y se eliminó ese ruido en la parte de las comunicaciones. Y ahora que nosotros tenemos teléfonos y ese procesamiento es digital, ya en verdad ya nosotros no escuchamos ruido. Muy escasamente, tal vez en una línea de Hondutel, el que escucha Hondutel un día va a escuchar ruido, y de aquí vamos a sacar ciertos conceptos que son conceptos generales. Estos últimos, factor de ruido, el concepto de ruido correlacionado y no correlacionado, eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve en la primera parte. Es decir, que en verdad sí es una introducción a cómo es que se tenían las comunicaciones, cómo comenzaron las comunicaciones. Dice que el objetivo fundamental de un sistema de comunicaciones es transferir información. Antes ya le decía, eran unos caracteres, después era voz, después era imagen. Ahora con eso de la imagen, en verdad, ahora se ha hecho algo, en verdad, increíble, que nosotros en un televisor podamos ver 4 canales en el mismo tiempo. Ahora el sistema de canales ya en Honduras ya se modificó, que ya desaparecieron los canales analógicos y desaparecieron los canales analógicos radiados, los que se ocupaba una antena para radiarlos por el aire. Creo que si usted tiene de esos canales, de esos televisores que tenían aquellas antenitas, creo que ya no agarra ningún canal, porque eso ya desaparecieron. Ahora todos son digitales, y son digitales transmitidos todos por cable, pero el beneficio es que ahora tiene usted 700 canales. El beneficio es que la calidad de la imagen cambió radicalmente. Entonces, eso va cambiando y va para adelante. Teníamos como una fuente de comunicaciones que podían ser analógicas y una señal analógica, y las digitales que son discretas. Una señal analógica
es, por ejemplo, mi voz. Yo hablo ahorita y hablo, la señal que yo transmito es analógica. Sin embargo, todas las señales que son digitales, lo que se transmite son unos y ceros. Un 1 y un 0, un 1 y un 0, 2 1, un 0. Esa parte sí es la transmisión digital. ¿Cuál es la diferencia entre transmitir analógico y digital? Es un mundo de diferencia en medio. Una ya desapareció, lo analógico ya solo quedó. Óigame la pregunta que se hace uno, oiga, mi ingeniero, pero ¿cómo es que desapareció lo analógico? Si usted está hablando y está hablando analógico. Ahorita el micrófono a mí me está captando la señal y me capta analógico. Sin embargo, todo el procesamiento que se hace es digital. Y la transmisión que se hace desde el teléfono a la celda de teléfono ya es digital, tampoco es analógico. Cuando miremos la parte, ahorita como vamos a ver la parte analógica, que es la modulación en amplitud y la modulación en frecuencia y la modulación en fase, entonces como que no nos vamos a detener mucho en pensar en lo digital. En la tercera parte, cuando miremos el procesamiento digital, ahí sí vamos a ver algo de cómo es que lo analógico se pasa a digital. Cómo es que se muestrea la señal, mi voz, este micrófono, entra por micrófono, pero cómo hace un muestreo de manera de que esa voz la convierte a analógica a digital, se transmite digital, llega a su teléfono digital, pero cuando usted lo escucha, escucha analógico. La primera tarea, las tareas que vamos a hacer, en verdad son tareas que no van a tener nada que ver con lo que vamos a ver aquí, sino que las tareas son como de investigación, y son de investigación porque como las comunicaciones van tan adelantadas con respecto a lo que estamos viendo, entonces tampoco no nos podemos quedar en el pasado. Entonces, es sumamente interesante cuando nosotros hablamos en comunicaciones, por ejemplo, del Wi-Fi y decimos, no, me voy a conectar ahorita con mi teléfono y voy a usar el Wi-Fi. Aquí la pregunta es, ¿sabe usted a qué frecuencia se conectan? ¿Sabe usted qué tecnología es la que usan los sistemas que se comunican por Wi-Fi? ¿Sabe usted cuál es el alcance que tienen los equipos Wi-Fi? Porque la mayoría de nosotros pensamos de que los routers que nosotros tenemos, los que transmiten la señal por Wi-Fi, son de corto alcance, y lo sabemos porque tenemos uno en nuestra casa y vamos al segundo piso y no nos llega la señal y creemos que es así. Pues no es así. Los hay, así como hay cada piedra de acuerdo al sapo, así lo hay router Wi-Fi de acuerdo a dónde lo va a usar. En Honduras hace un par de años, tal vez unos 5, tal vez unos 10 años, no sé si alguno escuchó, se hizo una licitación para poner el sistema WiMAX. Eso lo hizo el Estado porque lo iba a poner en las torres de Hondutel, poner ese sistema. Y en verdad es algo que uno ahora lo ve, que ahora todo el mundo necesita el Wi-Fi, todo el mundo. Óyeme, qué sensacional sería que usted tuviera una señal de Wi-Fi que yo en toda mi colonia yo me pudiera conectar, ir a cualquier lado de mi colonia y yo conectado a un sistema. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? ¿Cuál es la restricción? Entonces, igual como el Bluetooth, ¿por qué no desapareció? ¿Cómo fue que se inició? ¿A qué frecuencia transmiten? ¿Transmite el mismo Bluetooth? ¿Transmite la misma frecuencia que un Wi-Fi? No. ¿Por qué estos aparatos sí lo usan y por qué no? En el futuro, ¿qué equipo se les va a poner el Bluetooth? Entonces, de esos temas es que van a ser las tareas. Van a ser tareas para que ustedes lean. En los cursos virtuales a ustedes les toca una cuestión que no lo tenían en los cursos presenciales. Aquí sí tienen que leer. Desde la rúbrica que yo les mando para la tarea, porque ahí va escrito qué es lo que yo califico. Entonces, cuando usted me pregunta, ingeniero, ¿por qué saqué 5? Porque mire, leyó ahí que tenía que usted poner el nombre, lo tenía que poner de esta forma, y usted lo mandó de esta otra forma. Ahí está la calificación. Ok, seguimos. Decía yo que
en los sistemas de comunicación, en verdad lo que está pensado es poder llevar, transmitir una información de un sitio a otro, de un lugar a otro. Yo quiero hablar por teléfono de aquí donde está usted. Entonces, ¿cómo llego? Se necesita un transmisor y un receptor. Y en medio hay un canal. Hay ciertos fenómenos que suceden. Está la distorsión, la atenuación, el ruido y la interferencia. Aquí está ya resumido el concepto de cada uno. La distorsión, por ejemplo, es la alteración de la señal debido a la respuesta imperfecta del sistema mismo. Hay distorsión porque la produce el equipo. Si no hay una información que se transmite, no hay distorsión. Solo hay distorsión cuando yo hablo, pasa por el equipo y el equipo mismo es el que me produce esa distorsión. ¿Por qué? Por los transistores, por los voltajes que tiene interno, por eso es que se produce distorsión. Interferencia es la contaminación por señales extrañas, generalmente artificiales y de forma similar. Yo estoy hablando ahorita con ustedes, pero en la celda que recibe mi señal, está pasando una frecuencia de la misma frecuencia que yo estoy transmitiendo en el teléfono. Entonces, sucede una interferencia. Alguien puede escuchar en el momento que quiere hablar, escucha como un ruido, eso es una interferencia porque es una frecuencia similar a la de su teléfono que se juntan en determinado punto. La atenuación es cuando se reduce la intensidad. La atenuación puede ser producida no solo por el equipo, también puede ser por el medio. Si yo estoy transmitiendo por mi celular y ahorita dice a nevar aquí, entonces va a haber una atenuación porque la señal, la frecuencia para que llegue a la celda, en medio tiene algo que no está pensado. Eso le va a crear una interferencia. No, eso no es que va a crear una interferencia, eso va a crear una atenuación. La señal va a llegar, pero va a llegar con menos intensidad que como sale. Y esta última, que es la que más se estudió, es el ruido. Fíjense que se extiende en señales aleatorias e es impredecible, de tipo eléctrico, originados de forma natural o fuera del sistema. Ustedes nunca escucharon radios AM, pero cuando nosotros escuchamos radio AM, una de las cosas que era frecuente era que cuando caían rayos, yo estaba en el radio escuchando y escuchaba el rayo. El rayo yo no lo escuchaba, en verdad yo no lo escuchaba porque no caía en las cercanías de aquí. El rayo podía caer a kilómetros, pero como la radio que yo escuchaba estaba en Tegucigalpa, entonces si caía el rayo allá, yo escuchaba ese es el ruido. Pero también hay ruido producido por el equipo. Hay un ruido que se estudió mucho, que es el ruido blanco. Se le llama ruido blanco porque ahí aparecen un montón de frecuencias. El color blanco es donde aparecen todas las frecuencias de colores, aparece rojo, todas combinadas. Exactamente, el ruido blanco es porque se conjugan frecuencias en un amplio espectro de frecuencias, aquel montón de frecuencias, de manera de que el ruido, si fuera una sola frecuencia, la que me produce el problema, yo lo pudiera atenuar, esa frecuencia, para que no, el ruido no, porque el ruido son múltiples frecuencias, una gran gama del sector del espectro que está ahí. Y siempre aparecía. Cuando usted escuchaba, por ejemplo, un teléfono, escuchaba shh, aquel sonidito. Ahí en Google pueden poner ruido blanco y lo pueden escuchar. Ese ya no se escucha porque ya no hay equipos analógicos. Todos son digitales, ya no se escucha. ¿Por dónde se comunica? ¿Cuál es el canal de comunicación? El alambre de cobre, así como los teléfonos. El cable coaxial, así como como nos llega a nosotros la televisión. Las guías de onda, se da en la parte de microondas. La fibra óptica, que vino a desplazar ya a todos, ahora las comunicaciones se dan en un 80% por fibra óptica. El cable ya llega solo en la última parte que nos llega coaxial a nosotros, pero en el último kilómetro, pero de hasta ahí, tal vez no un kilómetro, en los últimos 500 metros, nos llega a nosotros, a mi casa me llega coaxial, pero a 500 metros es fibra óptica la que llega. ¿Por qué la fibra vino a reemplazar? Porque cada medio
tiene una limitación para transmitirse. En el alambre de cobre hay un ancho de banda disponible para hacerlo. Quiere decir que por cable de cobre yo no puedo transmitir videos de alta resolución. En el coaxial, el ancho de banda vino a ser un poco más grande. En las guías de onda, el ancho de banda es más grande que el coaxial. Y la fibra óptica es más grande que todos ellos juntos. En la fibra óptica usted puede multiplexar una cantidad de señales. Teniendo un par de fibras ópticas, usted por un par de fibras ópticas puede llevar 500.000 llamadas telefónicas simultáneamente. ¿Verdad? Es algo que vino a revolucionar la parte de comunicaciones. Y están los enlaces de radio, que es, ahí solo hablo microondas y radar, en verdad es coma y aquel montón de comunicaciones que se dan por el aire, el Wi-Fi, el Bluetooth, la comunicación AM, la FM y todo lo que se pueda radiar, todo lo que tiene antenas. En verdad es un amplio. El primer concepto que tenemos es modular y demodular. ¿Qué es modular? Modular básicamente es cambiar de frecuencia. Nosotros necesitamos en los equipos nuestros modular. Yo quiero transmitir por mi celular. ¿A qué frecuencia transmite mi celular de este celular a la celda? 800 MHz. ¿Y a qué frecuencia es mi voz? 3 kHz. Quiere decir que yo necesito modular. Pasar de 3, el equipo pasa de 3 y sale a 800 MHz. De 3 kHz sale a 800 MHz. Quiere decir que en la parte de modulación los equipos tienen varias etapas. En los equipos que tenemos ahí en la ENE, hay unos equipos que se le llaman Power Line Carrier, que es por donde el ENE, por las líneas de alta tensión, por ahí llevamos las centrales telefónicas. Pero esos equipos antes, los equipos analógicos de antes tenían 3 etapas de modulación. De 3 pasaba a 24, de 24 pasaba a 100, a la 100, creo que como 120, y de 120 pasaba a las 300 kHz, que es la banda que se transmite en esos equipos. En estos equipos nuestros habría que ver qué tipo de modulación se hace y cómo se hace. Sí, les puedo decir que en los equipos, por ejemplo, que nosotros tenemos de fibra óptica, lo que es modulación se hace en una sola etapa. Ya no se hace en etapas, sino que de un solo pasan de tal frecuencia a tal frecuencia. De la frecuencia de audio, que se llaman AF, a las RF, a la frecuencia de radiodifusión. Cuando es radiodifusión la que tenemos. Este es muy importante, los tipos de modulación que hay. En verdad es importante porque la modulación es cambiar de una frecuencia a otra. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, si la señal es analógica, se puede hacer modulación AM, modulación en amplitud. Si la señal es analógica, se puede hacer también modificando el ángulo y se puede hacer la frecuencia, modulación por frecuencia y modulación de fase. Esas son las analógicas y esas son las que nosotros vamos a ver en los capítulos siguientes. En la última parte, en la tercera parte, vemos esta que es la modulación analógica, pero la que se realiza por pulsos. Estos equipos, los que más se hicieron comerciales son los últimos dos, los que son los TDM y los PCM. Modulación por modulación, viendo la frecuencia y modulación viendo el ángulo. Pero tenemos también la modulación de las señales que son digitales propiamente. Y son la modulación ASK, la FSK y la PSK. Modulación por amplitud, modulación por frecuencia y modulación por fase. Y se hizo de ellas una combinación. La de PSK, que casi comercialmente no hay equipos con esa modulación, y la otra sí, la QAM. Esa fue de todas las que los equipos de comunicaciones tuvo mayor crecimiento
Y de esas QAM hay, pero un gran número de combinaciones. Ahora se llegó a un gran número de combinaciones de esa última. Aquí se explica qué significa cada una de ellas. La modulación de amplitud de cuadratura se llama la QAM. ¿Qué es lo que pasa? Que en señal analógica y en señal digital hay una analogía. Cuando yo hablo de modulación en amplitud analógica, de manera digital se creó una modulación casi similar, que es la ASK. Es la modulación digital en amplitud. De la FM se creó la FSK, que es la modulación en frecuencia, solo que digital. Y de la frecuencia del ángulo se creó la PSK, que es. Pero surgió luego esa modulación que es una combinación en la parte digital, es una combinación de amplitud con fase, y eso se llama QAM. Esa es la que, de las que son, que comercialmente los equipos se construyen mucho con ese tipo de modulación digital. Las razones, dice, por las que existe la modulación, es difícil radiar. Si yo pudiera tener mi voz, solo mi voz, y decir que la voy a llevar a la FECITRAN, que la voy a llevar allá a la Lima, mi voz, a esta 3 kHz, yo necesitaría amplificadores, pero inmensos, para llevar a 3 kHz. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un estándar y se dijo, no hombre, es mejor transmitir a baja frecuencia. De hecho, por ejemplo, las microondas transmiten del orden de los 1 GHz, después pasó a los 3 GHz, después pasó a los 30 GHz, y las frecuencias se van transmitiendo más altos. Entonces, en verdad es muy difícil transmitir frecuencias bajas. Por eso es que se hace con frecuencias altas. Entre más alta la frecuencia, más pequeña es la antena y más pequeña es la longitud de onda. Aquí aparece, por ejemplo, cómo es que se da las modulaciones de AM y FM. Si yo tengo esa señal que aparece ahí moduladora, esa es mi voz, por ejemplo, aunque mi voz no es tan, la frecuencia no es, va cambiando, cambia, no es así tan bonita, pero es, por ejemplo, esa es mi voz. Para yo poder modular, yo pasar mi voz de 3 kHz, pasarla a 800 MHz, necesito una señal de portadora que se agrega. En esa señal de portadora se combina con mi voz en la modulación, y como que se monta la voz, la monto en la portadora. Y entonces, cuando yo hago la radiación por la antena, si es modulación de frecuencia, eso es lo que aparece. Así aparece en la modulación de frecuencia. Y si yo lo que tengo es una modulación en amplitud, así como está ahí, así aparece. Ya vamos a ver esos dibujitos más bonitos, porque en este capítulo, por ejemplo, vamos a ver la M y vamos a ver esa gráfica, la vamos a ver más bonita. ¿Qué pasa si se hace de esta forma? ¿Qué pasa si se puede hacer de 3 formas? Ok, el otro tema es el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Son todas las frecuencias, desde 0 kHz hasta la última que llega. Y nosotros estudiamos casi todo en dominio del tiempo. Ahora vamos a estudiar en comunicaciones todo en función de la frecuencia, de manera de que nosotros aquí tenemos, a mano izquierda tenemos una frecuencia, pero acá en este otro lado tenemos no la frecuencia en tiempo, sino que la tenemos en el dominio de la frecuencia. ¿De qué frecuencia es esa que está en mano izquierda? Es de 3 kHz. Ah, es de 3 kHz, ok. Entonces la ponemos aquí y ahí aparece 3 kHz. La longitud de onda les decía que es algo que en comunicaciones es un parámetro que se usa porque la longitud de onda viene dado por esta fórmula, que es la velocidad de la luz dividida entre la frecuencia. La longitud de onda es, si yo hablo a 3 kHz, que es la frecuencia,
y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo y dividido entre 3 kilohertz, ¿de cuánto es la longitud de onda? Es como de, pongámosle, 3000. Quiere decir que yo necesito para radiar mi voz una antena que sea de 3000 metros. Ah, pero no, entonces no lo vamos a transmitir en 3 kilohertz, lo vamos a transmitir en 3 gigahertz. Ah, ok, si lo transmitimos a 3 gigahertz, ¿cuánto es 3 por 10 a la 8? 3 por 10 a la 8 metros por segundo dividido entre 3 gigahertz. Solo estoy diciendo números solos que se me vienen a la mente. Es 1 centímetro. Ah, quiere decir que yo necesito una antena de 1 centímetro para yo poder transmitir la señal. Aquí, en verdad, vamos a ver, en verdad, de cuánto es, porque ahorita solo me lo estaba imaginando, pero no, aquí ya está. Si yo transmito a 1 Hz, necesito una antena que sea 1 por 10 a la 8 metros. Es semejante, no sé cuánto. Pongamos otro más microondas. La frecuencia anda en 1 por 10 a la 10 y la longitud de onda es 1 por 10 a la menos 2. Por eso se le llama micras. Se le llama microondas porque son micras de metros la onda. Yo necesito una antena que tenga una micra, 5 micras, 6 micras, 10 micras de metro para poderse radiar. Esa es la antena, de ese tamaño tiene que ser. Ahí está el espectro, están las ondas de radio, están las VHF, las UHF, siguen las microondas, nos vamos alejando en frecuencias, la radiación infrarroja, la luz visible. Fíjese que lo que nosotros vemos, en verdad tiene el rango de frecuencia que tenemos está bien alto. Y vemos longitudes de onda bien pequeñas. Luego está la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Pero nosotros, de todo esto, de este espectro de frecuencias, en verdad solo nos interesa este de comunicaciones. Este que está aquí. Onda corta, onda larga, onda media, VH y UHF. Ahí es donde nos vamos a centrar. El libro de Thomas, si tiene esta tabla 1, dice que la frecuencia es ELF. De 0.3 a 3 kHz, la frecuencia BF. Pero la que nosotros conocemos son más estas de aquí abajo. De 30 a 300 MHz, la VHF. La mayoría de los radios del ENE trabajan en esa frecuencia, VHF. Hay radios de UHF, que son esos más baratos que venden. Los hay de microondas, los SHF. También una banda de microondas también está en los EHF, la luz infrarroja, y la luz visible está entre 0.3 a 3 petahertz. Óigame, los petahertz, los terahertz es 10 a la 12, los petahertz es 10 a la 15. Óigame, si tenemos, en verdad, si tenemos, con el ojo en verdad si nos capta frecuencias y longitudes de onda muy pequeñitas. Muy pequeñitas. De esta, yo corté y dije, ese que está ahí es un rango muy grande para estarles preguntando a ellos. Entonces, mejor vamos a usar esta, y esta es la que yo uso como de referencia. Antes, cuando era de garrote y esta era la que me gustaba. Esta es la banda del espectro electromagnético que son para la banda de comunicaciones, para radios de comunicaciones. La banda BLF, la banda MF, la HF, VHF, UHF, CFH y FH, las últimas dos microondas. Las últimas dos microondas, las de UH la escuchamos, de VH la escuchamos, las de HF casi no la escucharon ustedes, yo vi algún par de radios de esas, todavía lo usan. Quiere decir que si la frecuencia de VHF es de 30 a 300 MHz, la longitud de onda anda entre 10 y 1 metro. Las antenas
para VHF deberían de ser de 10 a 1 metro. Aquí hay una pregunta, porque me dicen, oye, mi ingeniero, yo he tenido un radio VHF, pero en verdad la antena no era de 1 metro. Lo que pasa con la construcción de antenas es que no es que tienen todo el link de 1 metro. Si ustedes se fijan, es algo que está enrollado. Y tienen adentro una bobina. Quiere decir que la antena se construye. Hay antenas que son de media onda, que son la mitad de 1 metro. Hay unas que son de 1/4 de onda y hay unas que son de 1/8 de onda. Pero aún así, siendo de 1/8 de onda, no son lineales. Debería haber una técnica de acuerdo al tipo de antena para hacerlo. Entonces, lo que sí es cierto es que deben de tener, la antena de VHF debería tener al menos de 1 metro a 10 metros la antena para poder radiar esa banda. Estos dos conceptos, ancho de banda y capacidad de información. Ancho de banda, en verdad es un rango requerido para propagar la información. El ancho de banda es una limitante de acuerdo al medio. Si yo transmito en microondas, tiene un ancho de banda. Si yo transmito un radio de frecuencia modulada, tiene otro ancho de banda. Y si yo transmito un radio en AM, tiene otra banda. Eso lo vamos a ver. Esos anchos de banda los vamos a ver tanto en AM, en la modulación de amplitud, como en frecuencia. Los dos los vamos a ver, los anchos de banda. Esto eran, en verdad, las dos limitaciones que habían, el ruido y el ancho de banda. Cuando se estableció esta de las teorías de las comunicaciones, se estableció esta ecuación, que la capacidad de información que podía tener un canal es igual y va directamente relacionado con el ancho de banda multiplicado por el tiempo de transmisión. Eso fue Hartley que dio esa regla en 1920. Creo que fue casi similar a esa regla que dio la ley de Ohm, que salió en 1800, donde el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. En verdad, ahora si uno quema canudo, lo hace uno. Pero en el tiempo que ellos redactaron la ecuación, no era tan fácil. De hecho, este concepto se modificó y de esta capacidad de información ya está fija para ciertos equipos. Por ejemplo, si es para transmitir señales telefónicas por cobre, la capacidad que tiene es 3 kHz. Quiere decir que no va a transmitir. Si usted quiere transmitir señales de megahertz, no lo puede hacer. Es 200 kHz el ancho de banda para transmitir en FM. En Honduras ese ancho de banda era más grande, era de 400 kHz. Y para televisión, el ancho de banda era 6 MHz. Estos en verdad son los estándares a nivel internacional ya fijados. Si usted tenía o tiene ahorita un transmisor de FM, ya le dicen de cuánto tiene que ser el ancho de banda, no es que usted se lo va a inventar. Luego de esa ecuación que Hartley dispuso, Shannon vino a hacerla un poquito más depurada la ecuación y dice que esa capacidad de información va de acuerdo siempre al ancho de banda, pero es directamente proporcional también a lo que pareció una ecuación de señal ruido. Y esa señal ruido es una diferencia que hay de cuánto es la señal y de cuánto es el ruido. Si mi señal es de un tamaño y el ruido es casi del mismo tamaño que mi señal, entonces no se puede transmitir. La capacidad de información que tiene el canal es casi cero. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar por ahí es ruido. Esa vino a ser un poquito, no vino a ser un poco, en verdad, vino a modificar la anterior y por lo que mucho tiempo se desarrolló. Déjenme comentarles que todavía esas leyes siguen siendo igual que las leyes de Kirchhoff, las leyes de Ohm, que ustedes que son estudiantes se pueden preguntar, óyeme, pero ¿cómo seguimos todavía nosotros estudiando de 1800? No hay nadie que se haya parido otra fórmula luego. Son las leyes, son como las leyes fundamentales, la de Newton, la de Maxwell, son las leyes fundamentales. Nosotros explicamos
los fenómenos de comunicaciones con esas leyes ya instauradas. Si ustedes se fijan, en verdad, vemos solo el concepto básico. En verdad, esas leyes en la práctica fueron cambiados enormemente, tanto matemáticamente como físicamente. ¿Cómo eran antes los medios de transmisión? Se le llamaba simplex, half duplex, full duplex y full duplex. ¿Cómo son cada uno de ellos? El modo simplex, el SX, es aquella transmisión que va en un solo sentido. Yo solo transmito, el otro solo recibe. Ese es el primer módulo, el modo simplex. Uno transmite, el otro recibe. El half duplex es aquel que se puede recibir, que puede transmitir y puede recibir, pero no lo hacen simultáneamente. Si yo transmito, el otro recibe. Si el otro transmite, yo solo recibo. No se hacen simultáneamente en el modo half duplex. En el modo FDX, full duplex, es aquella transmisión de que se puede transmitir y recibir en el mismo momento. Es el modo de transmisión que nosotros tenemos ahorita, que yo estoy transmitiendo, pero si alguien quiere hablar, habla en el mismo momento que yo estoy hablando, él también se pone a hablar. Esto, gracias a Dios, el cuerpo humano tiene, así como surgieron los equipos electrónicos, también el cuerpo humano lo tiene. De manera que si yo estoy hablando y otro comienza a hablar, mi cuerpo ya está condicionado para callarse. Claro, claro. Recuerden que también el humano va cambiando y con el tiempo ya tenemos esa capacidad de que usted hable y yo hablo y los dos hablamos y como que no hay problema. En mi tiempo, cuando yo era un niño, nosotros estamos condicionados a veces solo a escuchar. Hablaban dos adultos, un niño no podía hablar. Y ahora, bueno, ya eso ya cambió. Ahora aparece el último modo de transmisión, el full duplex. Es aquel donde existen siempre ambos sentidos, pero lo hacen simultáneamente con más de un destino. Son lo que nosotros tenemos. Llamadas en conferencia. Yo puedo ponerlo a usted, ahorita estamos en conferencia, nosotros estamos ahorita en el modo full duplex, así estamos nosotros, porque yo hablo, habla otro, habla tres y hablamos cuatro en un solo momento. Y escuchan otros en otro momento. Esto que nosotros estamos haciendo ahorita se llama full duplex, FFDX, modo de transmisión. Arreglo de circuitos, unos equipos lo hacían a 2 hilos, los otros equipos lo hacían a 4 hilos, las centrales telefónicas tenían unas terminales que eran a 4 hilos, lo que les llamamos nosotros los teléfonos ejecutivos. Esos tienen 4 hilos porque el normal, lo único que tiene es un hilo de transmisión y el otro de recepción. En uno escucha y en el otro transmite. Y ahí también se manda la señalización para tener, ya los ejecutivos están conectados en la central por 4 hilos. ¿Qué es lo que pasó con eso? Que las centrales telefónicas ahora son IP, ya ahora se conectan, pero se conectan con el conector Ethernet que nosotros tenemos, así se conecta los teléfonos, ya tienen otras facilidades. En verdad, se vino a cambiar. Ya ahora las centrales telefónicas ya no son aquellos grandes equipos, ahora son computadoras con un programa instaurado y el programa es el que hace las veces de nosotros. Recuerdo cuando llegué al ENE, una de las cosas que hacíamos era ver la central telefónica. Óigame, era aquel gran calentador, aquel gran aparato, como, ¿qué le digo? Como un escritorio, no hombre, más grande que un escritorio, aquel montón de tarjetas, era inmenso, aquella babosada, calentaba aquella cuestión como... Ahora, las grandes centrales telefónicas son computadoras, por ahí se hace todo el procesamiento. Y en los temas de híbrido y supresor, en verdad los híbridos son el punto donde un equipo recibe y transmite, usted lo hace por una sola antena. Entonces esa sola antena en un momento transmite y en un momento recibe. Esta es a 2 hilos, esta es a 4 hilos y este es el híbrido. Tengo
la línea de 2 hilos que es la que va para la antena. Lo que hace es que cuando recibe por la antena, él hace una impedancia alta para un lado y una impedancia baja para el otro. Si está recibiendo, entonces en la parte que recibe, él hace una impedancia baja y por ahí recibe. Y hace una impedancia alta en la recepción hace baja y en la transmisión hace alta. Si yo estoy transmitiendo, entonces el camino de transmisión lo hace bajo, esa combinación que hay de bobinas hace una impedancia baja, pero para la recepción la hace alta. ¿Qué es lo que pasaba? Que como no era tan preciso, entonces se necesitaban estos que se llaman supresores de eco. Esos supresores de eco se escuchaban porque si yo tenía un teléfono, cuando yo hablaba por teléfono, aló, 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 yo por el receptor me escuchaba la voz. Cuando yo transmitía aló, 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 escuchaba que por el receptor también escuchaba lo que yo transmitía. Entonces se le ponía un dispositivo que se llama detector de eco, que el detector de eco es la frecuencia donde se elimina la frecuencia que yo transmito, ahí mismo se elimina para que uno lo pueda recibir. Los equipos nuestros ahora lo que tienen, los equipos que no son de fibra óptica que tenía el ENE, y ahora creo que sí tenemos. Por ejemplo, los que van para acá, desde Progreso, Guaymas, Tela, de Tela va para Ceiba, todo ese litoral atlántico tiene todavía equipos que son con procesamiento digital, pero son analógicos. Entonces esos equipos tienen, en los equipos, cuando uno programa el teléfono, tiene una opción que se puede poner, detector de eco, porque a veces se escucha esa como en la parte que uno transmite, escucha la recepción, entonces le pone el supresor de eco y quita esa parte. En el tema de análisis de señales, lo que nosotros vemos es que la señal que yo transmito, en verdad, es una señal compleja. Es una señal que tiene una amplitud, es una señal que tiene una frecuencia y es una señal que tiene una fase, así como aparecen aquí. Esas son matemáticamente, así están diseñadas para ver cómo es mi voz, por ejemplo, tiene esa fórmula. De manera de que esta es en el dominio del tiempo y esta es en el dominio de la frecuencia. De manera de que Fourier determinó de que todas las señales se podían matemáticamente definir con una fórmula y esa es la fórmula que tiene. Esa fórmula que tiene es que si yo tengo una onda que es una onda cuadrada, yo la puedo definir como una serie de frecuencias. Con una serie de frecuencias, esta serie de frecuencias que aparece, por ejemplo, en esta última, puedo definir un pulso cuadrado. Y de ahí se dio de que, de acuerdo al análisis de frecuencia, yo puedo ponerle una gráfica, que es lo que nosotros hacíamos en análisis numérico. Nos daban una gráfica y nos decían, quiero evaluar cuál es la quinta la quinta elemento que hay de frecuencias de Fourier aquí. Cuando se descomponía, en verdad se va a descomponer de acuerdo a cómo es la onda. Para que eso se haga, tiene que ser forzosamente por ondas periódicas. Sin embargo, esa onda, lo que tiene la onda es este componente, una que se le llama DC, que es la que nosotros vemos en el diodo. El diodo lo que hace pasar es la componente DC. Luego está la fundamental, la segunda armónica, la tercera armónica. Y estos son los coeficientes con que se evalúa cada una de ellas. Los A sub 0, los B sub 0. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Evaluamos si la función que nosotros tenemos es par, impar o es de media onda. Si es par, por ejemplo, entonces ya Fourier dice que hay una forma particular para eso. Y dice que si es esta función, por ejemplo, que es una función par, entonces si es una función par, esa función no va a tener
los términos seno. Solo van a tener los términos coseno. Si la función es impar, como no va a tener los términos coseno, solo va a tener términos seno. Y si es de media onda, no va a tener pares, solo va a tener los impares, solo va a tener impares, pero va a tener impares tanto seno como coseno. Entonces vamos a ver par. Esta que está aquí, esta que tiene aquí es simetría de media onda, la última, esta C, y esa sí va a tener, lo que no tiene son componentes pares. Entonces yo le decía, evalúeme para esta onda, evalúeme el coeficiente 10, es 0, porque no tiene pares. Este lo tomé del libro de Valkenburg, de la última parte, para el mismo tema de series. Aquí aparece cuáles son las que tienen componentes senos y cosenos, y que son las pares impares y la de media onda. Esta es tomado del libro el libro que tomamos de base. Ahí están las que son pares impares, de manera que con Fourier se pueden encontrar, vamos a ver qué horas son, qué horas tienen, Hola, buenas noches, 9:09. Ok, entonces, déjeme ver cuánto falta. Hace falta, entonces vamos a programar para el día lunes a las 9, hablar desde la página. Ok, es que quería irme un poquito más, pero vamos a ver esta. Desde las funciones pares impares. Desde esta parte vamos a ver, desde esta parte del libro de Valkenburg, desde aquí, vamos a ver el lunes, voy a programar para el lunes una reunión porque recuérdense que de acuerdo a los temas a veces no se piensa. Lo que pasa es que ahorita como teníamos como una introducción al curso, entonces por eso fue que nos tardamos 20 minutos, 30 minutos en hablar de eso. El lunes creo que podemos salir luego de este para explicar el primer tema. Quiere decir, compañeros, que del primer tema, para preguntar tienen, pero muchas preguntas, porque aquí del texto, de este texto, preguntas como, ¿todavía se usa Fourier en la parte de comunicaciones? ¿Para qué uso yo Fourier en el diseño, por ejemplo, de equipos de comunicaciones? Y en verdad hay una cuestión con esto de Fourier. Fourier, cuando hizo las series de Fourier, no era para el tema eléctrico, ni peor, no era tampoco para el tema de comunicaciones, lo hizo para la parte mecánica, para la parte vibratoria, de vibración de temperatura. Pero donde se alojó fue en la parte de comunicaciones. En la parte de comunicaciones, porque nosotros lo que vemos aquí es conceptos físicos, pero son señales estas señales que se introducen a un sistema de comunicaciones. Entonces, ¿cómo es que se hacen los procesamientos? Por eso es que Fourier sigue siendo actual en la parte de comunicaciones. Luego hablamos de lo que es bueno, no importa. Ahí después vamos a ver, el lunes vamos a hablar. Entonces, qué gusto de saludarlos. Déjenme solo chequear algo. Voy a chequear algo. No lo veo ahorita. Solo necesito saber cuántos. 27. Solo para anotar cuánto estamos en
en la presentación. En verdad no pasamos lista, no pasamos lista, pero es importante que ustedes estén en las reuniones estas porque les va dando una idea de cómo se desarrolla. Nos vamos a ver entonces el lunes a las... No es el lunes. Usted es el miércoles, ¿verdad? El miércoles a las 8 de la noche vamos a reunirnos nuevamente para terminar el tema 1. Pues un gusto haber estado con ustedes. Si alguien tiene una pregunta, pues hágala el miércoles que comencemos, porque ya ahorita ya vi que Héctor David y Julio César están cabeceando, ya es hora de dormir, seguramente temprano, entonces nos vamos. Gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Noches.